Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este nuevo e interesante webinar de la Fundación ECO sobre el acceso a los fármacos oncológicos. Quiero empezar, como siempre, pues agradeciendo a Sanofi la sponsorización de esta iniciativa de la Fundación, que hemos llamado los EcoTalks, y de luego su apoyo desinteresado para hacer posible estas sesiones que realmente están teniendo un gran éxito en todas sus ediciones, ¿no? Lamentablemente seguimos sin poder tener reuniones presenciales, pero que ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Y espero que dentro de muy poco tiempo pues podamos tener este tipo de reuniones pues de una forma ya presencial. Aunque yo tengo que confesar que aunque echo de menos las reuniones presenciales, pues no me disgustan este tipo de reuniones, ¿verdad? Estas reuniones telemáticas, porque te facilita la asistencia y la comunicación con los compañeros y con todos los foros educacionales y evita muchos desplazamientos, a veces incómodos y de luego con el consiguiente ahorro de tiempo del cual pues muchos de nosotros tenemos muy pocos, ¿no? Por tanto, a veces tampoco viene muy mal, ¿no? Pero ya centrándonos un poco en el tema, lo que sí es cierto y nadie duda es que la oncología moderna y sobre todo desde la llegada de la oncología de precisión y de toda la innovación tecnológica que nos está llegando, pues todo esto está llevando a un aumento claro de la supervivencia de los pacientes, a un aumento del porcentaje de curaciones y desde luego a un aumento en la calidad de vida de todos los pacientes. Pero bien es cierto también que todo ello es a costa de un elevado coste, provocando desde luego un encarecimiento de todo lo que es el proceso asistencial oncológico en España. Además, en una enfermedad como es el cáncer, una alta incidencia, pues hay más de 270.000 casos anuales y una alta mortalidad, pues un 27% de las muertes se deben a esta enfermedad, ¿verdad? Hay un estudio reciente del profesor Badía, que también colaboró la Fundación ECO, en el que se vio que el coste total del cáncer en España, pues que rondaba ya o pasaba ya los 9.000 millones de euros año, ¿no? Lo cual supone pues un 10% del gasto sanitario. Si uno lo ve con otros términos, pues supone solamente el 0,66%. Y lo que es la parte de fármacos oncológicos, pues suponían alrededor de unos 2.000 millones de fármacos en el último año, lo que representa un 7% del gasto farmacéutico total, ¿no? Y si apuras, pues un 2% solamente de lo que es el gasto sanitario global. En cualquier caso, estamos hablando de cifras muy respetables y desde luego muy importantes, ¿no? Y por todo ello, pues de verdad que es infrecuente, es muy frecuente realmente que, bueno, en cualquier reunión de oncología, pues los oncólogos hablemos de farmacoeconomía y frecuentemente en nuestras reuniones científicas, pues es muy difícil que no se hable de tres temas que son actualmente relevantes, ¿no? Sostenibilidad, acceso y equidad, que son tres términos pues, realmente importantes y además pues, de una actualidad rabiosa, ¿no? Por lo que luego seguro que nos van a comentar los ponentes. Y bueno, pues hoy vamos a debatir en esta sesión un tema que, bueno, aunque como diría alguien, no es muy científico, pero que realmente es muy importante en nuestro día a día, ¿no? Y que sobre todo es muy importante para todos nuestros pacientes, que es el acceso a los fármacos oncológicos o a la innovación en general. Y para ello, pues tenemos la suerte de tener a tres grandes expertos que nos van a poner al día de toda esta problemática del acceso a los fármacos oncológicos y de las posibles áreas de mejora, ¿no? Que tenemos seguro que comentar. Contamos, por un lado, con la presencia de la doctora Enriqueta Feric, que es la jefa de la unidad de tumores torácicos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y, bueno, pues una autoridad mundial en cáncer de pulmón. Contamos también con la presencia del doctor José Luis Poveda, que es el jefe de farmacia del Hospital La Fe de Valencia. Y, bueno, tengo que decir y felicitarle porque ha sido recientemente nombrado académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia de España, ¿no? Por tanto, José Luis, nuestra enhorabuena desde aquí. Y bueno, contamos también con Raquel Tapia, que es la directora general de Sanofi Genzyme, que yo creo que también como top líder de una industria farmacéutica española, pues también va a tener mucho que contarnos, ¿no? Bueno, como siempre ocurre, ¿no? Que tenemos el tiempo muy justo, hemos previsto que sea 1 hora, intentaremos no alargarlo demasiado, así que vamos a empezar
Ruego a los ponentes que se ciñan al tiempo. Tenemos unos 10-12 minutos por cada ponente y espero que al final pues, dispongamos de un espacio de tiempo donde podamos hacer preguntas a todos vosotros, ¿verdad? Ya desde aquí digo que la audiencia puede ir haciendo preguntas que las haremos al final de las 3 charlas conjuntamente para que nos puedan aportar alguna luz. Así que yo sin más pues doy paso a la primera ponente, que es la doctora Enriqueta Feliz, para que nos hable de la evaluación del beneficio clínico como la clave para la incorporación de la innovación. Enriqueta, cuando quieras. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí, agradecer a la Fundación ECO, al doctor Guillem la posibilidad, estoy encantada de verdad, y además de hablar de este tema tan importante, ¿no? Bueno, yo creo que lo has comentado, ¿no? En estos momentos la atención médica de los pacientes oncológicos, bueno, realmente está aumentando los costes, pero esto es así porque realmente los pacientes viven mucho más con las nuevas estrategias de tratamiento. También hay un aumento de prevalencia del cáncer debido al envejecimiento de la población. Y tenemos nuevos fármacos, pero también tenemos nuevas técnicas en cirugía, radioterapia, tenemos que implementar los test diagnósticos, ¿no? La NGS también es relevante, ¿no? Y también hemos aprendido que los fármacos, la aprobación de los fármacos no debe basarse solo en una P estadísticamente significativa, ¿no? Sino que tenemos que evaluar el beneficio clínico y además cuantificarlo, ¿no? Y bueno, yo quería quizá comentar, y voy a hablar sobre todo de una escala, ¿no? De ESMO, que es la escala de magnitud de beneficio clínico, porque creo que ha aportado mucho a la hora de cuantificar el beneficio de los fármacos, ¿no? Y lógicamente hay otras iniciativas, ¿no? Para la sostenibilidad y también para poder tener innovación, ¿no? Como puede ser pues, pago por resultados, biosimilares, ¿no? Y sé que también ha habido muchas sesiones, ¿no? De la Fundación ECO. La investigación creo que también es importante, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? El análisis molecular, los estudios clínicos, ¿no? Y tener datos de vida real. Pero mi tema hoy es la evaluación del beneficio clínico. Y esto ya yo recuerdo cuando el doctor Sobrero publicó en el año 2014, ¿no? Cómo establecer un concepto de beneficio clínico mínimo, ¿no? Para cambiar el estándar, ¿no? En aquel momento este artículo fue discutido, ¿no? Por lo que planteaba, ¿no? Pero inmediatamente tanto ESMO como ASCO, ¿no? Dos sociedades científicas relevantes, posicionaron esta discusión, ¿no? Y propusieron herramientas para poder cuantificar el beneficio de los fármacos oncológicos. Cuando estamos hablando de ASCO, su herramienta incluye la eficacia, ¿no? Del fármaco, la toxicidad y también el coste, ¿no? Y así hace la evaluación de los fármacos. La escala de ESMO es un poquito diferente porque no tiene en cuenta el coste del fármaco, no lo tiene en cuenta porque Europa pues, tiene muchos países diferentes y por lo tanto el coste puede ser diferente, pero para hacer esta evaluación del beneficio clínico del fármaco tiene en cuenta la supervivencia, la calidad de vida, la toxicidad, la supervivencia a largo plazo y también cuál es el pronóstico de la enfermedad que estamos hablando, ¿no? Bueno, la escala de magnitud de beneficio clínico de la ESMO es una herramienta dinámica. Se inició en el año 2015, pero en estos momentos vamos ya por la segunda versión, ¿no? Y pues utilizamos unos formularios que son sencillos, pero que son diferentes si estamos hablando de un fármaco en el contexto de la curación o en el contexto de no curación. En este contexto también los formularios son diferentes si lo que consigue el fármaco es supervivencia global, supervivencia libre de progresión o respuesta, ¿no? Y también incluye la posibilidad de evaluar estudios clínicos en población muy seleccionada que llamamos población huérfana, ¿no? Bueno, tampoco quería aburrirles con las escalas, ¿no? Poner quizá la escala en el contexto de enfermedad curable, ¿no? ¿Qué es lo que aportaría, ¿no? En esta situación los nuevos fármacos se pueden gradar en A, B y C. A sería el máximo, ¿no? Y consideramos que un fármaco tiene una magnitud de beneficio clínico A cuando se compara con el anterior, un aumento en la supervivencia a 3 años de más del 5%, o un aumento en la supervivencia libre de enfermedad con una hazard ratio de 0.65 en estudios sin datos maduros de supervivencia, ¿no? Esto es lo que se exige para tener un beneficio clínico de A en el contexto de la enfermedad curable. En el contexto de la enfermedad no curable, tiene en cuenta cuál es el pronóstico de la enfermedad y lo que se pide es diferente en función del pronóstico, ¿no?
Voy a poner un ejemplo. Si realmente estamos hablando de una enfermedad que el tratamiento estándar consigue menos de 12 meses, sería grado 4 si tuviera una hazard ratio para supervivencia inferior a 0,65 o una ganancia absoluta en la mediana de supervivencia de 3 meses o se incrementara la supervivencia a 2 años en un 10%. Y entonces, también esto realmente, pues si es entre 12 y 24 meses la condición de la enfermedad, pues pide un poquito más, ¿no? Y un poquito más si realmente la condición de la enfermedad con el tratamiento estándar es de 2 años. Y luego hemos dicho que podía llegar hasta 4, puedes añadir un punto adicional si realmente hay beneficio en la calidad de vida y hay una toxicidad inferior, con lo que en el contexto de enfermedad metastásica conseguimos un máximo de grado 5. Si estamos hablando de supervivencia libre de progresión, las fórmulas nos dicen grado 1, 2, 3 en función de lo que se consigue y puede conseguir un grado más, ¿no? Si realmente disminuye, ¿no?, la toxicidad comparado con el control o mejora la calidad de vida. Y por último, también hay una escala, ¿no?, que nos plantea también aquellos estudios o aquellas enfermedades que llamamos huérfanas, ¿no? Por ejemplo, bueno, es muy poco frecuente, por lo tanto, también tenemos que ser capaces de evaluar o red, ¿no? Bueno, pues evalúa estudios clínicos de un solo brazo, ¿no?, donde el objetivo es respuesta radiológica o supervivencia libre de progresión. En estos estudios podemos conseguir un grado 3, ¿no?, de beneficio si hay una supervivencia libre de progresión de más de 6 meses, una respuesta de más del 60% o una respuesta de más del 20% y una duración de la respuesta de más de 9 meses. Y puedes ajustarlo hasta 4 si realmente hay una disminución de toxicidades y mejora la calidad de vida. Porque es importante, ¿no?, realmente evaluar de alguna manera, ¿no?, evaluar los fármacos, ¿no?, en el contexto de los estudios, pues porque sabemos que no hay una relación, ¿no?, entre el precio de los fármacos, ¿no?, y realmente el beneficio aplicando esta escala, ¿no?, y probablemente es algo a tener en cuenta también, ¿no? Y lo que ha hecho ESMO, y yo creo y pienso que es importante hacerlo a nivel de organizaciones, es que a nivel de todas las guidelines de tratamiento se pone cuál es la magnitud del beneficio clínico de cada uno de los fármacos aprobados por la EMA desde el año 2016. Cuando se hace actualización de las guías también realmente se gradúan, ¿no?, y forma parte de la cultura de ESMO, ¿no?, y de la disciplina como organización, ¿no? Y bueno, esto quizá pueda tener también en el futuro, ya está teniendo efectos en el diseño de un estudio. Ya no se van a aprobar probablemente fármacos en los que la diferencia sea de días, ¿no?, aunque la P sea estadísticamente significativa y tampoco tiene lógica, ¿no? Sí que yo pienso que estas escalas no deberían ser solo para los fármacos oncológicos, ¿no?, sino que hay otras disciplinas que también se podría aplicar, ¿no? Y por lo tanto, y a cabo, yo creo que hay claros esfuerzos, ¿no?, de sociedades científicas como ESMO o ASCO para evaluar el beneficio clínico de los fármacos oncológicos, ¿no? Y desde mi punto de vista, este beneficio clínico de los fármacos tiene que ser un elemento relevante para la aprobación de los mismos, para la inclusión en guías y probablemente para el establecimiento del precio. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Enriqueta. Yo creo que nos has puesto una magnífica ponencia que después podremos comentar, ¿no? Porque fundamentalmente tenemos que ver cómo aplicamos esta herramienta de valor, de escala de valor, para que nos llegue antes el acceso a la innovación, ¿no?, que yo creo que realmente es lo importante. Y vamos a seguir con el doctor José Luis Poveda, que nos va a hablar sobre los retos pendientes y principales obstáculos en el acceso a fármacos oncológicos. José Luis, un abrazo y bienvenido. Cuando quieras puedes empezar. Bueno, primero perdonar, pero estoy con un ordenador que no es el mío porque hoy el mío ha hecho crack y no sé muy bien. Entiendo que ya le puedo dar a la presentación, ¿no? Sí, Para sí. pasarla. Sí, sí, con las flechas. Vale, a las flechas. Vale, ya lo he cogido el punto. Bueno, quizá la primera pregunta quizá es obvia, ¿no? Pero bueno, pues, a veces las obviedades también hay que demostrarlas, ¿no? Y yo creo que estaría bien que estuviéramos, bueno, planteando
hasta qué punto es una realidad. ¿Qué vemos? Bueno, pues lo que vemos, este es un informe aparecido ahora recientemente sobre el número de moléculas que se han aprobado y ya vemos cuál es la situación de España en el acumulativo de los 4 últimos años, ¿no? Realmente parece que la incorporación de la innovación es de hecho una dificultad, ¿no? Si la dificultad es importante en la incorporación de la innovación, no lo es menos el tiempo que tiene que pasar entre una cosa y otra, ¿no? Y por tanto, que aquí podríamos estar estipulando, ¿no?, que no estamos en la franja última en términos de tiempo, la verdad es que los países a los que nos tendríamos que comparar sí están accediendo de forma más rápida a la innovación. Así que a la pregunta de si es difícil incorporar la innovación, la respuesta es claramente sí, en términos de magnitud, y claramente sí, en términos de tiempo. Bueno, ¿qué planteamiento creo yo que es necesario? Bueno, a veces hay que ver las cosas de forma diferente. Yo creo que esta vez ha sido muy a veces citado, ¿no?, el ejemplo del sesgo del superviviente, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, estadístico de Princeton, determinaron los impactos de bala que recibían los aviones de la Segunda Guerra Mundial, los aliados cuando llegaban, ¿no? Y bueno, viendo el número de impactos, pues obviamente parecía lógico, ¿no?, blindar estas zonas que más impactos recibían, ¿no? Hasta que alguien pensó de forma diferente y dijo, bueno, estos lo que están llegando son los que realmente han recibido los impactos, ¿no? Pero aquellos que han recibido los impactos, desgraciadamente muchos de ellos no han llegado, ¿no? Así que lo que había que reforzar precisamente no eran las áreas donde se recibían los impactos, sino aquellas partes que al final hacían que el avión no pudiera llegar finalmente a aterrizar. Yo creo que hay un aspecto que tenemos que seguir viendo. Tú has señalado una parte del porcentaje de gasto que supone, ¿no? Y probablemente muchas veces vemos esa parte que no es total. Yo creo que la realidad que tenemos es que como país también tenemos que plantearnos si este es el nivel que tenemos que tener, ¿no? Si el país quiere estar en un nivel de porcentaje del PIB como el que vemos comparado con otros países, ¿no? O nuestro estado de vida, nuestro estatus de vida o nuestro estado de bienestar, pues quiere estar en otro nivel, ¿no? Porque eso es el primer planteamiento. El primer planteamiento no es solo el tema del valor, que efectivamente lo es, sino también disponer de la financiación suficiente, ¿no? Bueno, parecería por lo menos que seríamos capaces, ¿no?, de incorporar parte de estos fondos europeos para una visión que nos podía también equiparar desde el punto de vista del acceso, ¿no? Bueno, yo creo que desgraciadamente los fondos sí están ahí, pero el porcentaje que le vamos a dedicar a sanidad, pues ya ves que son 1.000 millones, que no es poco, pero es el 1,5% de todos los fondos europeos que se puedan recibir. Y sanidad está en el puesto 19 entre las 20 inversiones prioritarias. Bueno, no parece tampoco que por ahí vaya a llegar más. Bueno, la otra posibilidad es optimizar recursos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos amplias posibilidades, no solo en reducir la variabilidad, sino también en lo que sería, por otra parte, la incorporación de moléculas reguladoras del mercado y la incorporación de los biosimilares, que son un colchón también muy importante para la incorporación de la innovación, ¿no? Bueno, esto desde luego se está potenciando desde la Dirección de Cartera Básica y algunos datos, ¿no? Yo creo que nos tienen que hacer la reflexión también. Estos son datos de la comunidad, datos comparados con el sistema nacional. Bueno, bevacizumab se incorporó en el último trimestre del año pasado y por lo tanto los porcentajes son bajos cuando evaluamos el 2020, pero creo que aún hay un margen también para construir. Eso sería un poco las primeras reflexiones, ¿no? Los obstáculos es que obviamente hemos montado un sistema con muchos pasos para que el fármaco llegue al paciente, ¿no? Lo conocéis todos, no solo la EMA, la autorización por parte de la agencia, la decisión de precio y financiación y por última parte las evaluaciones y selecciones que se pueden producir a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel hospitalario, ¿no? Así que hemos creado, yo creo que un sistema a veces complejo de explicar, y cuando tienes que ir a Europa, complejo de explicar con independencia de tu nivel de inglés. Hemos visto que había situaciones que tendríamos que mejorar y hemos dado posibilidades para esa mejora, ¿no? Una de ellas pensábamos que podía ser los IPT, ¿no?, que diferenciaría o disminuiría las diferencias entre regiones, entre hospitales y entre prescriptores, ¿no?
Bueno, no sabemos si eso se ha producido o no, pensamos que puede ser que sí. Lo que sí sabemos es que ha habido una demora importante con la incorporación de los IPTs, ¿no? Hoy los IPTs están alrededor de los 9 meses de demora, con lo que eso significa en términos de acceso a la innovación. Si eso fuera poco, ya sabemos que a partir del 26 de septiembre se propuso una nueva modalidad, que era Revalmed, con incorporación de parámetros económicos, ¿no? Este sería un poco el esquema que saldría. Bueno, realmente en una situación ideal estaríamos hablando de 3 meses, ¿no? Sabéis que por ley las resoluciones se tienen que hacer antes de los 3 meses y se puede haber una extensión de 6 meses. Hace mucho tiempo que eso no se cumple, ¿no? Lo que sí sabemos es que la primera información sobre incorporación de Revalmed se produjo el 17 de noviembre del 2020 y a fecha de hoy no ha salido publicado todavía ningún informe. Así que es probable que haya una curva de aprendizaje, pero lo que va a haber seguro es retrasos. Bueno, yo creo que ha habido actuaciones, ¿no? que creo que pueden considerarse positivas. El programa de armonización farmacoterapéutica de diferentes comunidades como Cataluña, el SAIS de terapias hemato-oncológicas de la Comunidad Valenciana, que desde luego han armonizado y yo creo que han sido una propuesta para incorporación de valor, pero también han tenido y sufren retrasos, ¿no? Y, por supuesto, también el último proceso, que es la toma de decisiones en las comisiones de farmacia y terapéutica. Así que yo creo que hemos construido un modelo, yo diría, lleno de, o como decía Forges, torrente, un sistema de comité de expertos torrencial. No sé hasta qué punto sabemos ya al final quién manda aquí. Y creo que tenemos retos pendientes y retos muy importantes, ¿no? Y me voy a centrar en el único modelo que yo creo que realmente en estos momentos es el reto más principal, ¿no? Es el de precio y de pago, ¿no? Y creo que el sistema todavía no hemos abierto a fijar realmente los principios con los que nos tenemos que mover, ¿no? Me parece que el principio de acceso es un principio que debe ser fundamental. El principio de valor que señalaba también Enriqueta Feliu, el principio de colaboración, ¿no?, entre la empresa privada y la empresa pública, y creo que se tiene que evidenciar en un principio también de transparencia y, por último, en un principio de infraestructura, y es que tenemos que generar infraestructura que nos permitan la estimación del valor y, por tanto, la generación del dato de una forma diferente a la que estamos obteniendo, ¿no? Bueno, yo creo que el modelo de precio-financiación ya llevamos tiempo hablando que tiene que cambiar, se han incorporado algunos elementos nuevos, todavía queda mucho desarrollo en el pago por indicación, en el pago por las combinaciones cuando el valor es diferente, en el pago por resultados, que es quizá la aportación última que se ha hecho, y también modelos que van a venir en el pago diferido, y lo estamos viendo en la terapia génica ya, y también en un modelo que yo creo que cada vez va a instaurarse más, que es el modelo de Netflix o de suscripción a determinadas indicaciones de determinados fármacos para una población determinada, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso que necesariamente tiene que cambiar, porque lo que viene no es poco y afortunadamente lo que viene, muchas de las incorporaciones y las innovaciones van a aportar mucho valor y tenemos que estar preparados, ¿no? Estas son las 6 líneas de trabajo que la Sanidad nos planteaba para hacer algo que yo creo que es una declaración de intenciones, si no demasiado positiva, ¿no? Porque para hacer frente a la incorporación podíamos hacer las 6 líneas de trabajo para facilitar la incorporación, no para hacer frente a la incorporación, ¿no? Porque ya me parece una declaración de intenciones, ¿no? Bueno, yo creo que a veces el problema no es el problema es la actitud sobre el problema, ¿no? Y yo creo que seguimos teniendo una actitud y desgraciadamente todavía creo que se va profundizando más de racionar que de racionalizar, y racionar implica obviamente no dar acceso a la innovación. Bueno, pues creo que he planteado algunas cuestiones que las voy a intentar resumir aquí en modo de conclusiones. Creo que la asignación presupuestaria debería estar más acorde con el país que queremos. La optimización de recursos es necesaria y posible y hay estrategias para hacerlo y debemos de profundizar para encontrar ese margen todavía de mejora. Yo creo que hay una ordenación de estructuras y de proliferación de estructuras que habría que cuestionarse el valor de cada una, no solo el valor de los fármacos, sino también el valor de nuestras propias estructuras,
Ya sabemos que en la administración las estructuras crecen, se reproducen, pero nunca son sustituidas por otras. Y por otra parte, creo que el ecosistema que tenemos con los nuevos modelos de pago y reembolso nos obligan a sentarnos de una forma y con una visión diferente a la que hemos hecho hasta ahora. Y creo que no podemos estar en una actitud frente a la innovación, sino una actitud que facilite la innovación a través de modelos de ganancia compartida. Y esto sería un poco el conjunto. Creo que me ha ajustado bastante al tiempo, Vicente. Muchísimas gracias, José Luis. Te has ajustado magníficamente al tiempo y desde luego yo creo que has hecho una presentación muy provocativa que seguro que después harán preguntas. Aprovecho una vez más para comentar con toda la audiencia que pueden ir haciendo preguntas que después les pasaremos a los ponentes, ¿verdad? Y vamos a la última presentación, es de la doctora Raquel Tapia, que es la directora general de Sanofi, y que nos va a hablar de la situación actual en España y también compararlo con qué está pasando en Europa, ¿no? Y ver si existen disparidades, que desde luego veremos que sí que las hay. Así que, Raquel, cuando quieras puedes ya empezar tu presentación. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias y gracias a la Fundación ECO, pero déjame corregir, no soy doctora, ¿vale? Y lo que has dicho al principio, que decías que estábamos aquí con 3 expertos, yo tampoco me considero experta en nada. Aquí, pero lo que sí creo eso que déjanos que opinemos nosotros después de oírte. Vale, pero lo que sí creo que tengo en común con los ponentes que están aquí hoy, que ellos sí que son expertos en el tema que están tratando ahora mismo, es que yo y Sanofi también tengo muchísima pasión por que los pacientes accedan a esa innovación. En eso yo creo que estamos todos en el mismo barco y prueba de ello es que estoy aquí compartiendo hoy con vosotros esta sesión. Yo aquí lo que os traía era el enfoque de los datos. José Luis nos ha enseñado algunos datos. José Luis, tengo 2 slides que son exactamente iguales que las tuyas. Gracias por dar ya esta visión. Pero, es decir, ¿contra qué nos comparamos, ¿no? Es decir, la situación que tenemos en España, ¿cómo se compara con otros países? Que es lo que yo traigo aquí. Entonces, aquí vamos. No voy a decir cuál es la situación económico y social a la que nos enfrentamos en el país, porque yo creo que todos lo sabemos. Si miramos el Producto Interior Bruto, la deuda o incluso el desempleo estructural que sufre el país. Esto nos pone en una situación compleja, pero me ha gustado el cierre que ha hecho el doctor Poveda en cuanto a decir esto nos lleva a racionalizar, ¿no? No a recortar, o es donde nos debería de estar llevando. Aquí, en estos datos, lo que os quería compartir con vosotros, y estos son datos que vienen de IQVIA, lo que vemos es en la parte de abajo izquierda, donde están los diferentes países, veis la raya más clarita son el número de fármacos que se han ido aprobando en un periodo del 2015 al 19. Entonces, veis cómo es el uptake, incluso se ve Estados Unidos, pero concentrémonos en Europa. Y luego la siguiente línea que se ve allí es que ha sucedido en el 2020. Y lo que vemos aquí es que todos los países han sido capaces, a pesar de la situación que hemos vivido absolutamente todos los países en Europa, de seguir dando a sus pacientes el acceso a la innovación. Para esos países ha sido tan importante como cualquier otra prioridad y eso se refleja ahí. Si os fijáis en España, ahí tenéis, hay justo la mitad de fármacos. Nosotros somos el único país que nos hemos ido separando versus nuestros compañeros o colegas europeos. Nosotros hemos dejado, digamos, un poquito más relegada la prioridad del acceso a la innovación de los pacientes durante este año 2020. Y luego lo que tenemos aquí abajo a la derecha es el tiempo que tardan los fármacos en estar disponibles para los pacientes españoles desde la aprobación de la EMA, bueno, pues hasta que están con precio y reembolso y totalmente disponibles. En el 18 era una media de 7 meses, en el 19 vamos a 11,4 y si hacemos la revisión de todas las comisiones de precios que ha habido durante el 2020 nos subimos a 18 meses. Y el doctor Poveda ha dado algunas de las razones, ¿no? Él ha hablado de la demora de los IPTs,
ha hablado también de Revalmed, ¿no? Que todavía no existe ningún informe publicado. Son algunas de las razones que al final están redundando en que haya cada vez un mayor gap entre lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en España. Esta la ha presentado ya el doctor Poveda, pero José Luis, déjame darle un puntito más allá. Si nos vamos a lo que es el verde oscuro, más arriba del todo, eso es lo que ha sucedido en el último año, ¿no? Decimos, oye, en el periodo 16-19, en Europa 41 productos, en España 24. Pero si andamos un poquito más, en el 19 ha habido un producto solamente aprobado versus los 8 que se han aprobado en Europa. Quiero decir, la situación no mejora. Bastados los datos, no podemos decir nada más. Esta no la voy a poner porque la has explicado fantásticamente bien, o sea que yo creo que nos podemos ir a la siguiente, que era el tema de los tiempos. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión y yo creo que la doctora Felip también lo ha comentado cuando decía que la escala ESMO también se concentra en esa población huérfana o en esos fármacos que son huérfanos. Y esto es muy importante. Esto es público, ¿vale? Son 2 productos, ¿no? De las actas de la Comisión de Precios del 7 de abril de este año, del 21, donde se cuestiona, ¿no?, la financiación de productos que han sido considerados por la EMA autorizaciones de comercialización condicionadas. Es decir, algo que la EMA considera extremadamente positivo y algo que la EMA quiere poner a disposición de los pacientes que no tienen otra opción, aquí, bueno, pues tiene una interpretación diferente. Y bueno, pues esto vuelve a redundar, ¿no?, también en esos retrasos que podíamos ver. Es algo más de lo que está ahí. Yo aquí ponía la definición de la autorización condicionada de la EMA para que no perdamos de vista, como dicen ellos, y yo me fijo más en la parte de abajo, dice que estas están destinadas, ¿no?, a aquellas áreas donde realmente existe un riesgo de muerte para los pacientes, ¿no?, o aquellas que son una emergencia de sanidad pública, como hemos visto ahora mismo con las vacunas. Entonces, yo creo que aquí solamente hay una interpretación muy positiva y, bueno, pues no sé, una reflexión. Planteémonos por qué esto no se ve de esta forma por nuestras autoridades aquí. Y yo solamente, bueno, pues mi resumen, ¿no? El benchmark que tenemos con Europa. Nuestros número de medicamentos oncológicos aprobados por la EMA y en España, bueno, pues estamos prácticamente en la mitad. Comparado con otros países estamos muy, muy lejos, como hemos visto. El periodo que existe en los productos oncológicos, si nos fijamos en los oncológicos, con 18 meses, os di una muestra de lo que son todos los productos. Si vamos a los oncológicos, estamos hablando de 14 meses. ¿Es eso lo que queremos tener o no? Es una cuestión encima de la mesa. Y todavía no hemos visto realmente en el estudio WAIT, nos ha dado datos del 19. Todavía no sabemos incluso si una vez que incorporamos los datos del 20, qué es lo que va a suceder aquí. Y bueno, y como decía, la interpretación también que se hace a nivel de las autoridades sobre autorizaciones condicionales que se ven muy positivas fuera del país y luego resulta que son también, digamos, una piedra más en el camino para que los pacientes, que les hace sobre todo tanta falta esa innovación, accedan a la misma. Y brevemente, eso era lo que ponía encima de la mesa. Magnífico. Yo creo que está fantástica, Raquel, y yo creo que vamos a pasar a ver algunas preguntas que tenemos alguna ya de la audiencia, ¿no? Yo creo que habéis dicho datos realmente importantes, ¿verdad? A ver, yo creo que el título de esta sesión de tarde era el acceso a los fármacos oncológicos, y es lo realmente importante, porque uno tiene la evidencia de que se tarda demasiado, ¿no? Ya hay motivos más que claros para la alarma. Yo creo que lo habéis insinuado claramente. Fijaros que os habéis basado mucho en el informe este de IQVIA, que está magnífico,
pero bueno, que está yo creo realizado fundamentalmente con datos del 20, ¿no? Pero estamos en el 21, donde hemos pasado una pandemia y muy importante, y donde esto de alguna forma pues ha alterado las estructuras a todos los niveles sanitarios de un país, de todos los países, pero por supuesto también el de España. Y lo que antes era importante y grave, pues se puede estar convirtiendo en algo gravísimo, ¿no? Porque a lo mejor ya no estamos hablando de esas cifras que habéis presentado, que son reales, pero ya un poco desfasadas a mi modo de ver, porque esto va muy a prisa. Y uno lo que sí está viendo en el país en general, desde el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Farmacia, pero también lo está viendo las consejerías de Sanidad, que se tiende, yo creo que más, como bien ha dicho José Luis antes, ¿no? Más a racionar que a racionalizar, ¿eh? Y yo creo que aquí es donde está el tema. Yo creo, y lo dije al principio, si no lo quise decir, yo creo que a ver, innovación y acceso tienen que ir juntos. Si esto no va juntos, no tiene sentido la innovación. Y hay otra cosa muy clara, si la innovación no llega al paciente, perdón, no existe innovación. ¿De qué me sirve que se publique y que veamos datos si no le llegan al paciente? Y tenemos otro tema muy grave, que es que estamos hablando de oncología. Y estamos hablando de oncología donde a veces lo importante es aumentar la supervivencia poco a poco, paso a paso, y estos pasos a paso a veces son pocos meses, ¿no? Y claro, si a veces un fármaco tarda en llegar al paciente 1 año y medio, hay un porcentaje muy importante de pacientes que nunca van a poder recibir ese fármaco, porque ya han fallecido antes. Y esto, pues creo que pone esto de una gravedad meridiana, ¿no? Entonces, con todo esto yo creo que sí que lo que tendríamos que ver, yo creo que nosotros desde luego en la Fundación estamos muy preocupados con este tema y desde luego vamos a hacer una serie de actividades encaminadas a ver si podemos mejorar y poner nuestro granito de arena para concienciar a todo el mundo desde la administración, pero también a las autoridades de nuestros propios consejerías de sanidad y a los hospitales de la importancia que esto tiene. ¿El cómo negociarlo? Pues como bien habéis dicho, hay expertos importantes. Hay que cambiar muchos modelos. Yo me había apuntado aquí áreas de mejora que tienen que cambiar pues, los procedimientos regulatorios. Esto lo dijo muy bien José Luis. Bueno, yo creo que después de la ponencia que nos ha explicado magníficamente sobre la escala ESMO, pues yo creo que, ya lo ha dicho bien Enriqueta, yo creo que hay que aplicar y hay que poner en valor todos los medicamentos antes de aprobarlo, pero empezando por nosotros mismos. Y todo esto es fundamental, ¿no? Bueno, van llegando preguntas y en cualquier caso podéis intervenir cuando queráis. Yo tengo también algunas que me guardaré, pero hay una pregunta de la audiencia que dice ¿qué sentido tiene hoy en día cuando ya hay informes técnicos de la EMA consumir más tiempo elaborando informes técnicos mediante IPTs que retrasan el acceso al precio de financiación? ¿Cómo lo veis? Podéis comentar cualquiera de vosotros. Si quieres, Raquel, empieza tú. Empiezo yo. Sí. Bueno, a ver, todo eso yo creo que depende de evidentemente existe un proceso que es la EMA, con muchísima credibilidad, pero es que nosotros somos parte de la EMA. España es parte de la EMA. Quiero decir, España también evalúa. Entonces, bueno, de la necesidad de más procesos, bueno, pues no lo sé. Yo sí que creo en la adaptación local en muchísimas de las cosas, ¿no? Pero no en replicar procesos. Entonces, desde mi punto de vista, cualquier adaptación que nos ayude a facilitar y acelerar, a poner en marcha lo que autoriza la EMA a hacerlo local, evidentemente yo estoy muy a favor de esto, todo lo que sea retrasar. Y yo creo que todo nace con muy buena intención. Yo creo que nada de esto ha nacido con la intención de retrasar el proceso, en absoluto. Lo que pasa es que al final, bueno, la realidad es la que es y nos ha llevado a esto. Entonces, pues bueno, evidentemente no ayuda. Esa es la realidad. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que también hay que poner un poco las estructuras y las instituciones
cuál es la incertidumbre que tienen y, por lo tanto, cuál es la toma de decisiones de esa incertidumbre, ¿no? La EMA tiene una incertidumbre relacionada con un fármaco que tiene que evaluar en términos de beneficio-riesgo, y es un proceso normalmente en la oncología de modo centralizado. Por lo tanto, nos dice a todos los miembros de la Unión Europea que ese medicamento tiene una relación beneficio-riesgo, ¿no? No determina el valor, no determina la relación beneficio-riesgo, ¿no? Y después, de forma descentralizada, cada país, y eso es una norma de la propia Unión Europea y que aparece reflejada en todo el marco jurídico, tiene la potestad de decidir tanto el precio como el reembolso público, que en definitiva el reembolso público es lo que te permite la accesibilidad, ¿no? Claro, ahí la otra incertidumbre es la económica, ¿no? Yo creo que los informes de la EMA no son cuestionables desde el punto de vista de lo que ha hecho la evaluación del beneficio-riesgo, ¿no? Pero claro, cada país tiene que incorporar también una evaluación económica que es propia del propio sistema, ¿no? Y bueno, hay sistemas como el NICE que hacen su evaluación de coste-efectividad basados en umbrales o basados en un modelo de evaluación, y hay otros países pues, que no utilizan este sistema utilitarista y utilizan nuestro sistema de evaluación que en definitiva les permite tomar la decisión de precio y reembolso, ¿no? Yo lo que creo que sí deberíamos, y llevo ya muchos años en esto, es plantearnos si todas las estructuras que estamos haciendo después deben de ser replicadas, ¿no? Porque yo he trabajado en hospital toda mi vida, decíamos que no podía ser que estuviéramos repitiendo los procesos en cada hospital. Definimos un marco autonómico para que la equidad, por lo menos en el acceso, fuera semejante. Después nos quejábamos a nivel autonómico de que no incorporábamos nada a nivel nacional que nos permitiera a todos. Bueno, ya creamos los IPTs con diferentes calificaciones que seguramente cada uno podrá estimar. Incluso ahora vamos a incluir los parámetros económicos que el REVADMED, ¿no? La pregunta que yo me hago es si una vez tenido el IPT, una vez introducido lo que sería la valoración económica, cuál es el valor específico de aportación que hacemos el resto de estructuras, ¿no? Porque, claro, no podemos subir hacia arriba la generación de una estructura para después seguir manteniendo todas las estructuras que tenemos bajo, porque entonces no termino de ver el valor de esa estructura centralizada, ¿no? No sé si el modelo tiene que ser centralizado o descentralizado, pero en cualquier caso lo que no debe de ser es un modelo repetitivo, ¿no? Yo también me cuestionaría, claro, toda la aportación específica que cada una de las comunidades sobre el tema del IPT aborda en términos de diferenciación en la variabilidad en el acceso, ¿no? Y desde el punto de vista económico, pues todos hemos dicho que los IPTs no incorporaban un modelo de priorización y de eficiencia. Bueno, pues ahora sí van a incorporar eso. Mal es que tarden tanto tiempo, pero peor sería que tardaran muchísimo tiempo y después tampoco sirvieran para nada porque cada comunidad volviera a repetir el proceso y, si me apuras, cada comisión de farmacia, ¿no? Yo pienso que tengamos o no IPT, todo esto debería estar un poco muy regulado en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos después de una aprobación de la EMA para tener el IPT? ¿Cuánto tiempo tenemos para negociar? ¿Qué tipo de transparencia podemos tener de esta negociación, o al menos los pasos que se van siguiendo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esta trazabilidad un poco? No, de todo el Enriqueta, perdona que te corte, los tiempos sí están establecidos. O sea, que sepamos, eso es otra cosa. Los tiempos están establecidos. Claro. Lo que pasa es que ya sabemos que en este país lo más frecuente es hacer mucho marco legal y muchas leyes para después incumplirla los propios que la hacen, que es la administración. Porque esa es la situación en la que se tiene que plantear por qué dice que tiene que hacerse los IPTs en 3 meses y ya vamos por 9, por qué la resolución de precio y financiación se tiene que hacer entre 3 meses prorrogables a 6, y tengo aquí los datos, llevamos 457 días de media. Pues Entonces, quiere decir que una monitorización de que se cumplan. Sí, ¿Cómo sí. lo podemos conseguir esto? Porque es realmente una situación un poco desesperante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que existe lo que estáis diciendo. Cada día se está retrasando más esto, ¿no? El acceso. Y estamos ya por 450 prácticamente. Pero es que además una cosa es el retraso, pero otra es las denegaciones. Es que se están rechazando los rechazos. Se están rechazando, como bien habéis dicho, casi la mitad de los fármacos aprobados en Europa, ¿no? Este es otro tema muy importante. Yo te quería preguntar, Enriqueta, tú, está claro que cada día los oncólogos estamos más concienciados en mirar el valor de los fármacos, y el value, pues es cada día el concepto está tomando
más importante y arraigando en nuestra cultura. Pero ¿tú no crees que realmente cada fármaco oncológico y cada combinación de fármacos debería ir obligatoriamente acompañada de una evaluación, al menos de la escala ESMO, por ejemplo, ya que estamos en Europa? Vamos, a mí me parece que sería absolutamente necesario y además tendríamos incluso que tener un pacto de que si tenemos un fármaco que la evaluación es A, quiere decir que a lo mejor tenemos que correr mucho, ¿no?, para tenerlo, porque los pacientes quiere decir que se van a curar de una magnitud importante, o si en el contexto de metastásicos son 4 o 5, se puede decidir si es la de ESMO o otra, pero yo creo que sería fundamental, porque esto también nos rige un poquito la urgencia de tener estos fármacos a la disposición, ¿no? Al final estos fármacos son la innovación que tenemos que aplicar de una forma rápida. Sí, yo pienso que sí, que deberíamos tener la escala y realmente llegar a unos pactos de que en función de la escala tuviéramos un acceso prioritario. Claro, porque parecería lógico incluso que hubiera cierta demora o retraso por la incertidumbre que conlleva cuando tuviéramos una valoración 2 y 3, pues podría ser lógico, pero con una valoración 4 o 5, las demoras me parecen absolutamente incluso no éticas, ¿no? Igual que cuando tengamos uno del grupo A en los pacientes curables, ¿verdad? Y por tanto, esto también debería ser muy importante de cara a esta premura en el acceso, ¿no?, de algunos fármacos. Sí, sí, incluso la escala de ESMO, ¿no?, plantea que algunos fármacos que evaluamos en el contexto de la enfermedad no curable, quizá con largo seguimiento podrían llegar incluso a ser curable, ¿no? Quiere decir, la situación de algunas inmunoterapias en algunos fármacos, ¿no?, y la necesidad del acceso. Yo pienso que, bueno, lo hemos comentado, debería estar todo no solo regulado, sino monitorizado, ¿no?, de que realmente, ¿no?, pues bueno, cumplimos con los tiempos. Y luego, pues también yo siempre pienso que en esta negociación, ¿no?, pues bueno, a lo mejor sí que debería haber una cierta transparencia de lo que pasa. Entiendo que a lo mejor la transparencia no puede ser total, pero ¿por qué no, no? ¿Qué es lo que se negocia? ¿De qué manera? Yo creo que es importante esto también para que podamos valorar, ¿no?, el coste también de los fármacos, porque como ha dicho el doctor Guillem, yo creo que los oncólogos estamos muy concienciados con el gasto y de verdad que estamos preocupados, pero estamos preocupados porque también tenemos fármacos que tenemos que hacer llegar a los pacientes. Quiere decir que la concienciación por la sostenibilidad creo que es absoluta desde la oncología. Sí, sí. Hay varias preguntas. Ahí Beatriz nos pregunta si tendría sentido dar una aprobación de financiación y precio condicional siguiendo los pasos de la aprobación condicional de la EMA, en base a la reconfirmación de los datos en eficacia y seguridad en el impacto presupuestario. ¿Sería lógico esto? ¿Tendría sentido? Yo le vería mucha lógica, pero la primera interpretación es que aquellos que tienen que evaluar también entiendan lo que es una aprobación condicional, porque, claro, parece que sea un elemento negativo el que te aprueben algo de forma condicional y es precisamente, por lo menos yo lo interpreto de forma diferente, ¿no? Es decir, da la posibilidad de acceso a los pacientes de una forma rápida y de alguna forma después con los resultados en vida real y estarás confirmando eso que te permite ese acceso rápido. Si no tienes esa necesidad tan manifiesta, seguramente las aprobaciones condicionales no se hacen realmente con situaciones de fármacos en oncología, también en medicamentos huérfanos, donde las incertidumbres no se pueden resolver en ese momento, se tendrán que resolver a lo largo del tiempo. Por tanto, incertidumbre científica asociada a la incertidumbre económica. Yo creo que da rapidez y después evaluación de esos resultados en esa incertidumbre, ¿no? Pero yo señalaba ahí algunas de las cosas que también nos hace falta, ¿no? Es decir, la arquitectura, ¿no? La arquitectura de datos, ¿no? No podemos estar con un modelo como Walter-Met, que nos obliga prácticamente a reproducir los datos existentes. Es decir, que el sistema necesita acompañarse y es una pena, ¿no?, que estos fondos europeos realmente no signifiquen un cambio de digitalización y un cambio de estructura, porque también nos hace falta para esa evaluación. Pero a la respuesta, y para ser claro que una respuesta condicional cuanto antes de incorporación y valoración científica y económica después. Sí, pero yo aquí añadiría... No, la pregunta iba por Walter-Met, ¿no? Porque mucho se comentó esta herramienta en el Ministerio, que yo creo que es tremendamente útil, fundamentalmente en patologías con poca incidencia, ¿no? Yo creo que esa ha sido fantástica, pues, por ejemplo, para controlar las CAR T-cells, ¿no? O para leucemias agudas, etcétera. Pero
no tengo yo tan claro que sea tan fácil de utilizar y el seguimiento en tumores de alta incidencia como cáncer de mama, cáncer de colon o cáncer de pulmón, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Vicente, yo creo que aquí el problema es que los sistemas de información no nos dan la información. Entonces, claro, con la estructura y con la arquitectura que tenemos de información, si eso no cambia, evidentemente por eso están dirigiéndolo a poblaciones pequeñas. Porque eso supone... Raquel, es que aún no nos han dado ningún informe. Un sobreesfuerzo muy importante y otra cosa que efectivamente los clínicos que están en mi hospital se quejan y con razón, es que ya llevamos con Valtermed con algunos fármacos mucho tiempo y no tenemos, los clínicos no saben realmente los resultados, no puedes comparar con nadie, no tienes una valoración, ni siquiera ese feedback, ¿no? En el tema de los CAR-T, solo tenemos 2 hospitales en la Comunidad Valenciana, pero no sabes si tus resultados son mejores que puede estar en el Valdebrón o en el que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es que no hacemos ni ese esfuerzo. En cualquier caso, yo creo que la arquitectura nos tiene que servir para la N pequeña y la N grande. El problema es que como no tenemos la arquitectura, pues claro, no le puedes decir a alguien que se ponga a teclear eso en una herramienta diferente a la que estás haciendo la historia para hacer, pero vamos, esto, en fin, creo que lo que requiere es realmente una visión y una capacidad de transformación digital que la propia sistema tiene. La mayor parte de los hospitales, esos datos ya están en la historia, es decir, los tienes que sacar de alguna forma, ¿no? Y eso, sinceramente... Ya vendría bien que esa transformación digital que comentaste que va a venir ahora con los recursos europeos se destinaran a digitalizar gran parte de la sanidad española, ¿no? Pero hay una pregunta Vicente, si me permites, Vicente, claro, solamente por añadir al tema de la autorización condicionada de la EMA, que evidentemente estoy de acuerdo con el posicionamiento del doctor Poveda, pero yo añadiría que estos son circunstancias especiales y necesitan probablemente un proceso de financiación especial también, que no existe a día de hoy. Sigue exactamente el mismo proceso que aquellos fármacos que no tienen incertidumbre clínica, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que se trata hasta un cierto punto, pero cuando llega, quiero decir, viene por una ruta diferente y llega un punto que lo metemos todo en el mismo saco. Y entonces, pues, se hace muy complejo. Yo añadiría que nos falta esa parte también. Sí. Hay una pregunta de Miguel Ángel Moreno también para Raquel, ¿no? Que dice, considerando que la cuestión fundamental al final es la económica, ¿hasta qué punto la industria farmacéutica negocia con el Ministerio para que el fármaco sea aprobado? A ver, y muchas gracias por esa pregunta y además tan directa. Yo creo que, o sea, al final no es la cuestión económica solamente, es el conjunto del valor, y yo creo que esto lo ha traído la doctora Celi muy bien a la mesa, decir, bueno, ¿cuál es el valor? Y luego, ¿cómo hago que eso sea sostenible en el tiempo? Entonces, yo desde mi punto de vista, lo que reclamo como industria farmacéutica es más diálogo, más colaboración, y esto era uno de los principios que se han comentado de acceso, el diálogo público-privado. Existe poquísimo. Y entonces, ante esta imposibilidad de hablar, luego existen malentendidos también. Entonces, claro, yo creo que esto también sería una de las formas de ayudar muchísimo en el proceso, aumentando esta transparencia y este nivel de interlocución. Sí, bueno, otra pregunta que hacen para todos es, ¿no será que la aprobación de fármacos innovadores conlleva asumir el gasto que conlleva la implantación del diagnóstico molecular en la cartera del Servicio Nacional de Salud en oncología de precisión y no es fácil de asumir esto? Imagino que se está refiriendo fundamentalmente a que haya un plan nacional de implementación de los biomarcadores, claro. Claro, yo pienso que sería fundamental que hubiera este plan, ¿no? Lo hemos hablado muchísimas veces, que si queremos medicina de precisión, tenemos que tenerlo. Exactamente, y tiene que ser una cosa independiente, ¿no? Y tiene que ser una cosa que controlemos, la calidad, la implementación, evidentemente, sí. Pienso que es un elemento muy importante. Sí. Es paradójico, ¿no? Después de tantos años de tratamientos en la oncología, ¿no? Donde no sabíamos realmente a qué pacientes tratar y a qué pacientes no tratar, ¿no? Y donde hemos tratado a muchos pacientes que el beneficio, pues desgraciadamente, pues ha sido escaso y en cambio los efectos adversos que han sufrido, ahora que tenemos posibilidades, ¿no? De determinar esta medicina de precisión, ahora nos cuestionemos si realmente la medicina de precisión es cara. Hombre, lo que ha sido caro ha sido lo anterior, ¿no? Pero es que en estos momentos...
Sí, perdón. No, Enriqueta, perdón. Lo que decía es que tal como se está haciendo probablemente tampoco deja de ser cara, ¿no? Porque es que al final, Claro. ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es ordenar de una vez toda esta situación, ¿no? De la medicina de precisión, más que dejarlo de esta manera desordenada en la que tampoco tenemos datos ni tenemos, ¿no? Hablábamos de datos de vida real, no los tenemos porque no controlamos las determinaciones, ¿no? Sí, claro. sí. Había una pregunta en este sentido, ¿no? Porque yo además yo estoy muy de acuerdo. Había una pregunta que decía bueno, que realmente también estamos utilizando muchos fármacos hoy en día que tienen un valor en la escala de ESMO muy bajito, ¿no? De 2, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente, pues también esto no lo teníamos que replantear. Lo que estamos pidiendo y solicitando es que haya más premura, fundamentalmente, en aquellos fármacos o combinaciones de fármacos que tienen un valor claramente demostrado, que no tienen que demostrarlo. Entonces, esto es lo que queremos hacer. Obviamente, en el contexto de racionalización, pues aquellos fármacos o combinaciones de fármacos que no aporten o que aporten muy poco, pues habría que ponerlos también en cuarentena, obviamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Realmente necesitamos, ¿no?, los fármacos que realmente aportan valor, ¿no? Y ahora recuerdo cuando se publicó el artículo este de Sobrero, que fue muy comentado, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos todos entendemos que sí que tenemos fármacos con hazard ratios de supervivencia de 0,7 o 0,65 bueno, y que son cosas que hay que implementar de una forma prioritaria y que hay fármacos que aportan poco y que no son prioritarios. Pues fantástico. Pues estamos llegando al final, además magníficamente bien, porque estamos absolutamente en tiempo. Yo casi os pediría a los tres ponentes que hicierais una reflexión final cortísima, ¿no? De una frase, una palabra que resumiera un poquito vuestra forma de pensar y en este tema, ¿no? Del acceso. Enriqueta, empezamos por ti mismo, que te tenemos en pantalla. Yo diría que trabajo en equipo de todos, ¿eh? Quiero decir, hoy me ha encantado pues, discutir todos conjuntamente, trabajo en equipo, transparencia, ¿no? y poca flexibilidad en los timings, ¿eh? Esto también es importante para mí. Perfecto. Bueno, José Luis. yo diría que el acceso es un compromiso de todos, ¿no? Y realmente que estemos en esta situación es un fracaso también de todos. Perfecto. Raquel. Yo lo que diría es más diálogo, eso es lo que necesitamos, y luego pongámosles cifras detrás de esto, el impacto que esto tiene. Eso para mí será. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a todos por vuestras ponencias, por vuestras reflexiones, vuestras contestaciones tan magníficas. Y yo me quedo con la última frase de José Luis, ¿no? Que esto es un poco un compromiso de todos. Y desde luego desde la Fundación ECO vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena. Yo creo que es muy importante seguir comentando, que se comente este tema, que estoy seguro que habrá mucha gente de la Administración que nos estará escuchando y yo creo que poco a poco la mentalización y culturización de todos los actores, los stakeholders de este tema, pues entre todos y el compromiso de todos, al final conseguiremos avanzar, no tengo ninguna duda. Muchas gracias a todos, buenas tardes y felicidades, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros.